Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo televidente? Para mí es un honor poder acompañarle en este programa a la medida en esta noche de viernes. Mi compañera Sandy Monroy se encuentra de día de descanso, así que para mí será un honor poder estar junto a ustedes y por supuesto al equipo de TN23, que también por supuesto está liderado aquí en el estudio por Fernando Prera. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto. Distinguida, querida y bienvenida colega Odilí Pineda, es un honor tenerte aquí en A la Medida. Bueno, y como ya es una costumbre, tenemos en A la Medida una interesante entrevista. Esto tiene que ver con la coyuntura nacional. Los jóvenes de nuestro país están cada vez más involucrados en el crimen organizado y tenemos que conocer cómo se está batallando por parte de fiscalías del Ministerio Público en ese contexto. Y para ello, nuestra entrevista de esta noche será con el licenciado Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, quien es fiscal de la sección de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Fernando. Claro que sí, Odilí, es un gusto tenerle aquí, distinguido fiscal. Buenas noches, este es el programa A la Medida y le recibimos agradeciéndole ese espacio en su agenda. Buenas noches, es un privilegio poder saludarlos y gracias por la invitación. Muchas gracias, fiscal Pacheco. Realmente es muy importante para nosotros acá en A la Medida que usted pueda compartir con toda nuestra audiencia qué significa el trabajo que se realiza en la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en el Ministerio Público, por favor. Sí, gracias. Inicialmente estamos regulados en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que data del año 94, y antes se llamaba la Fiscalía de Menores. Es en el 2015 que existe una reforma a la Ley Orgánica y se denomina Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. En este caso establece la ley que nosotros tenemos una intervención dentro del procedimiento a cargo de los juzgados especializados y tenemos que verificar la investigación de todos los hechos o acciones que transgreden la ley por un adolescente, averiguar la verdad y algo muy importante que también establece la normativa, que es que tenemos que verificar la reinserción del adolescente en su familia y la sociedad. Esto toda vez que la Constitución política establece que el adolescente es inimputable y que su educación debe ser integral y que debe ser atendido por instituciones y personal especializado. Entonces tenemos esta intervención dentro del Ministerio Público en estos casos en concreto. Para aclarar también, adolescente, según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, es la persona que tiene 13 años de edad hasta antes de cumplir 18. Fiscal Pacheco Rodríguez, bueno, ya usted nos ha brindado alguna información respecto a los antecedentes de esta fiscalía. Sin embargo, quisiéramos conocer un poco más a profundidad también cuál es esa función que están realizando actualmente, sobre todo con estos jóvenes o adolescentes en conflicto con la ley penal, ante lo que hoy en día vemos que cada vez hay más jóvenes y jovencitas involucrados en tipos de delitos que pues no se acostumbraban, debo decir, algunas décadas atrás. Sí, como se mencionaba con la normativa antes relacionada, también la señora fiscal general crea un acuerdo interno que es la gestión integral de casos, que es el acuerdo 60-2019. Ese acuerdo nos da las luces para poder verificar esa función que realiza la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. En ese sentido, nosotros conocemos, como mencionábamos, todos los procesos de los adolescentes que han transgredido la ley y la analizamos porque tenemos una analista dentro de la Fiscalía en el que se establece cuál va a ser el tratamiento según la transgresión cometida. Tenemos equipos que verifican delitos menos graves que tienen un tratamiento diferenciado con plazos internos, siempre verificando que se cumpla con los principios de la justicia juvenil, ¿verdad? Que eso es muy importante. También verificamos casos graves, ¿verdad? Que tienen también un tratamiento diferenciado. Y también verificamos, en este caso, adolescentes que son partes de grupos criminales conocidos como maras o pandillas. Algo también es relevante y que hay que informar a la población es que contamos con equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, para poder dar una atención diferenciada, porque son grupos vulnerables a pesar de haber transgredido la ley penal, y en ese sentido se puede determinar el perfil del riesgo y de la necesidad del adolescente para poder atenderlo. Asimismo, como verificamos muchos casos de niñas que están embarazadas, adolescentes que están embarazadas y tienen que declarar dentro de la fiscalía, o que ya tienen hijos menores y la adolescente tiene 14, 15 años y tiene que comparecer a la fiscalía, contamos con área lúdica para poder atender a los menores mientras la menor está prestando su declaración testimonial con su tutor,
su padre o en este caso la madre que lo pueda acompañar. Fiscal Pacheco, bueno, cuando los guatemaltecos escuchamos el nombre Ministerio Público, obviamente tratamos dentro del esquema de nuestro conocimiento general entender que es uno de los órganos de control más importantes que nuestro derecho constitucional ha creado para, obviamente, investigar todo el esquema de delitos. Y en este caso yo quisiera preguntarle cuáles son las acciones que dentro del sistema de justicia penal juvenil realiza específicamente el Ministerio Público como órgano de control y obviamente a través de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Sí, en este caso, como la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal ha sido fortalecida por la señora Fiscal General, tenemos 21 sedes a nivel nacional. Cubrimos todo el territorio de la República de Guatemala y en la sede central. En ese sentido, las acciones dentro del sistema de justicia penal juvenil se basan en poder verificar todas las acciones de los adolescentes en conflicto, pero bajo un análisis directamente de equipos multidisciplinarios. En ese sentido, se le da un tratamiento, como se mencionaba, según el caso que se conoce. En virtud de eso, parte de lo que establece el sistema de justicia penal juvenil es que se tienen que verificar aspectos de suma importancia del adolescente para evitar su involucramiento en actividades delictivas. En ese caso, entonces, nosotros como parte de ese sistema de justicia penal juvenil, damos una acción orientada a la atención integral, pero también no solo al adolescente infractor, sino también se atiende a la víctima para poder verificar la reparación del daño. Es por ello que uno de los mecanismos dentro de este sistema integrado de justicia penal juvenil que la Fiscalía aplica, porque aparte de ser un órgano de control jurisdiccional, porque conocemos todos los casos de adolescentes a nivel nacional en la República de Guatemala, también nosotros verificamos que este adolescente sea reinsertado a la familia y la sociedad dentro de las instituciones que lo conformamos, ¿verdad? El Ministerio Público, que es parte de ello también, también tiene que buscar esa reinserción del adolescente. Esta fiscalía también tiene un enfoque social, que lo que busca es que el adolescente que transgredió la ley no vuelva a cometer acciones delictivas, que cuando sea adulto sea una persona de bien para la sociedad. Se investigan todos los delitos y uno de los mecanismos que nosotros utilizamos dentro de este sistema de justicia juvenil son las juntas conciliatorias o la conciliación que está regulada en la ley de protección y criterios de oportunidad que se presentan ante el juez, toda vez que son mecanismos judicializadores que atienden al adolescente en el cual se verifica la responsabilidad del adolescente por la acción cometida, la reinserción y la resocialización. Y estas acciones tienen enfoques restaurativos para verificar que este adolescente también sea reintegrado a la sociedad. Porque algo muy importante que hemos verificado entre los casos que conocemos es que estos adolescentes que transgreden la ley vienen de familias desintegradas, de extrema pobreza y que no han estudiado. Entonces este sistema le provee elementos para poder subsanar esos aspectos y que este adolescente sea de bien para la sociedad. Por eso esta es una fiscalía que hace una investigación objetiva, pero también tiene ese enfoque social que puede rescatar a este adolescente del lugar donde se encuentra para que tenga un mejor futuro. Claro, fiscal Pacheco, sabemos que en su afán como parte del Ministerio Público se ha reafirmado por crear compromisos con la juventud de nuestro país y también lo han hecho a través de MAIJU. Quisiera preguntarle qué significa, nos puede explicar para nuestra audiencia qué es MAIJU, su objeto, también el funcionamiento, por supuesto, y cómo no, la importancia y si tienen campañas dirigidas hacia los adolescentes de nuestro país. Sí, es correcto. La señora fiscal general, que tiene esa empatía por estos grupos vulnerables, ha creado varios modelos, ¿verdad? Está el MAINA, que es atención a la niñez víctima, también el MAIMI, que es atención a mujeres que sufren de violencia, y el MAIJU es otro convenio que impulsa el Ministerio Público a través de la señora fiscal general, que lo que significa es el modelo de atención integral de justicia penal juvenil. ¿Cuál es el objeto que tiene este modelo específicamente? Es que se atiende de una forma diferenciada al adolescente en conflicto con pertinencia cultural, ¿verdad? Porque tenemos que garantizar el proteger los derechos también humanos de los adolescentes y los fines son sociales, pedagógicos
y como mencionábamos, que van alineados, arraigados a la justicia juvenil y esta justicia restaurativa que busca mecanismos alternos, ¿verdad?, para resolución de conflictos, donde la sociedad también sale favorecida porque se atiende a la víctima, se le da un tratamiento psicológico, reparación del daño y se atiende al adolescente para también atender esas deficiencias que tiene. Entonces, parte del objeto de este convenio tan importante que aporta a la sociedad, porque eso es lo que tenemos que entender también, estos convenios aportan a la sociedad porque busca tener una sociedad más saludable, ¿verdad? Hemos verificado muchos casos de adolescentes que cometen tipos de ilícitos sexuales dentro de centros educativos, también hemos verificado, y que son también afines a alguna pandilla. Entonces, esa es parte del objeto, pero también este convenio, cómo funciona, ¿verdad? Y la importancia que tiene. Funciona a través de 13 instituciones que son parte del Estado, porque el adolescente en conflicto es un tema de Estado. Entonces, dentro de las 13 instituciones está el Ministerio Público, el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tan importante en esta función de reinsertar al adolescente o resocializar al adolescente en su familia, en la sociedad, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, denominada también CECATID, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el INATIP, y la Municipalidad de Guatemala, son los que conforman esa institución del modelo de atención integral de justicia penal juvenil, que fue creado el 18 de diciembre de 2020 y que a partir de junio de 2023 se crean juzgados especializados de 24 horas por parte del organismo judicial y que el Ministerio Público también atiende. A la presente fecha tenemos los 365 días del año, todas las horas son hábiles, tenemos personal de turno y que ha sido de fruto para la sociedad, porque también el Ministerio Público amplió la atención a no solo conocer las flagrancias, sino también conocer denuncias que ingresan a la 1, 2 de la mañana y le damos ese tratamiento inmediato. Ahora, ¿por qué es importante este modelo, verdad? Uno, porque es una atención diferenciada en base al mandato constitucional que tenemos en el artículo 20, como mencionamos. Es un proceso diferenciado a un proceso de adultos, ¿verdad? Y busca la protección integral del adolescente, el respeto a sus derechos y algo importante, ¿verdad? Esa reinserción a la familia y a la sociedad, porque ese adolescente va a ser un adulto, ¿verdad? Y lo que provee este modelo es que si transgredió la ley, se le puede dar una oportunidad para poder reintegrarlo y vamos a tener una persona saludable, pero también va a aportar a la sociedad. Ahora, ¿qué es las campañas? Se han verificado a través de este modelo dirigida a adolescentes. Hay una campaña por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal que se llama No es error, es delito, que se ha orientado a adolescentes y que se han dado en centros educativos. A la presente fecha hemos dado este tipo de charlas a adolescentes en diferentes centros educativos del ámbito privado y público y hemos alcanzado alrededor de más de 25,000 adolescentes de octubre de 2024 a la presente fecha. Porque también, como es parte de un sistema de justicia penal juvenil, están las directrices de la RIAC, ¿verdad?, que son normativas internacionales que busca que el Estado debe verificar la prevención y estas acciones pues ayudan también a hacerles ver al adolescente que las acciones que están cometiendo pueden ser transgresiones a la ley penal. Distinguido fiscal Pacheco, quisiera por favor que de una manera breve pudiera compartirnos algunos de los resultados estadísticos que a la fecha esta fiscalía tan importante de adolescentes en conflicto con la ley penal tiene ya alcanzados, por favor. Sí, en enero a julio del 2025 hemos conocido alrededor de 3,000 denuncias a nivel nacional, ¿verdad? Dentro de esas 3,000 denuncias que hemos verificado, tenemos del análisis un top de delitos, ¿verdad?, en el cual se ha verificado que un 23% son acciones o transgresiones al delito de violación, luego el 20% amenazas, lesiones leves, lesiones culposas, violencia contra la mujer, agresión sexual, violación agravada, hurto y asesinato, ¿verdad?, dentro de las que se verifican, y en las flagrancias se verifica la extorsión y la aportación ilegal de arma de fuego. Dentro de las salidas procesales, como es
el cumplimiento de esos procedimientos restauradores, con ese enfoque, entonces nosotros hemos aplicado la justicia restaurativa, con ese enfoque restaurativo, a 54% de casos de ese total que nosotros conocimos, que son más de 1.500, a través de la conciliación y criterios de oportunidad, donde se han resuelto todos los casos. Y eso es algo muy importante. Todos los procesos se resuelven con mecanismos diferenciados, toda vez que, como es un proceso diferente al de adulto, lo que busca es la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad. Esos son los datos que les podría compartir. Claro, gracias, fiscal Pacheco. Para poder ir concluyendo con este interesante espacio de la entrevista, ¿cómo se despide usted de nuestra audiencia brindando un mensaje a los padres de familia y a los jóvenes quienes están en riesgo, lamentablemente, de tener conflicto con la ley en nuestro país? Sí, inicialmente a los padres de familia que verifiquen qué acciones están realizando sus hijos, qué dispositivos es el que están utilizando y para qué lo están utilizando. Porque en la Fiscalía hemos verificado que el adolescente a través de dispositivos electrónicos ha cometido ilícitos penales, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar esa tutela del padre de familia, ese deber de cuidado que tiene que tener el padre de familia. Y a los jóvenes que tomen buenas decisiones, que no se dejen orientar por malas compañías o alguien que le diga que le van a dar dinero por ir a traer un teléfono de extorsión o ir a entregar un teléfono a X o Y lugar, sino que tomen buenas decisiones, porque las decisiones van a marcar su futuro. Entonces, porque la decisión que se toma hoy va a tener una consecuencia positiva o negativa según la decisión que se haya tomado, ¿verdad? Y a los padres de familia que verifiquen esa tutela, ¿verdad?, efectiva hacia sus hijos, ¿verdad?, que analicen qué acciones están cometiendo y que también puedan ejercer esa paternidad responsable que es tan necesaria en la sociedad que tenemos. Muy bien, fiscal Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, por demás un mensaje muy poderoso, definitivamente, en esa decisión del adolescente que tan solo puede tomarle menos de un segundo, decir sí o no a inmiscuirse en una actividad delictiva, puede marcar completamente su futuro. Así que muchas gracias por haber ampliado este esquema con esta despedida y gracias por haber abierto su espacio de agenda para compartir con nosotros acá en A la Medida. Su privilegio. Buenas noches. Buenas noches, fiscal. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos.